La mujer trans sigue intimidando a todos en la escuela porque la confunden con un hombre. Pero cuando todos la intimidan, ella sigue llorando y dice que todos deberían respetar a las personas trans. Esto ha estado en mi mente durante un mes, y honestamente, siento la necesidad de desahogarme, de desglosar cada momento de esta situación surrealista. Todo comenzó alrededor de mayo, mucho antes de mi último día de clases, en lo que se suponía que sería un periodo tranquilo de fin de curso. Pero en lugar de la habitual languidez prevacacional, la escuela se convirtió en un escenario de tensión constante. Todo gracias a una persona. Esta mujer trans, a quien llamaré Emma, aunque ese no es el nombre que usó al principio, ni el que usa ahora. Solía ser un hombre, o al menos así la conocimos originalmente. Su transición, o al menos la forma en que ella la presentaba, estaba teñida de una particularidad que pocos comprendían. Según sus propias palabras, decidió convertirse en mujer porque ser hombre significaba no poder hacer cosas de chicas. Era una afirmación que confundía a muchos, pues ya habíamos visto a hombres hacer cosas de chicas sin necesidad de transicionar. Su concepto de género parecía, para el resto de nosotros, bastante limitado y estereotipado. Lo que complicaba aún más la situación era su firme creencia de que todos deberían apoyar a las personas trans. Y cuando digo todos, me refiero a absolutamente todos, incluyéndome a mí y a la mayoría de mis compañeros, que ni siquiera teníamos una postura clara sobre el tema, ni nos sentíamos inclinados a apoyar a alguien que nos imponía su visión de esa manera. Era una exigencia, no una petición de comprensión. Olvidé mencionar un detalle crucial y francamente bizarro: Emma también era recta. Para quien no lo sepa, significa que realmente cree que es coreana. Sí, lo leyeron bien. Una persona biológicamente nacida y criada en Occidente, de ascendencia no coreana, creía fervientemente que su identidad étnica era coreana. Esta afirmación era tan persistente como su identidad de género y tan confusa para la mayoría. La primera señal de que su presencia iba a generar fricción se manifestó en el aula. Recuerdo vívidamente un incidente en clase, una situación que dejó a la maestra visiblemente exasperada. Cuando la maestra, en un intento de tomar lista o dirigirse a ella, la llamó por su nombre original, ese que todos conocíamos desde hacía años, Emma reaccionó con una vehemencia desproporcionada. «No, no», gritó, interrumpiendo la clase con una voz aguda. «Mi nombre ahora es algún nombre coreano o lo que sea». A decir verdad, nunca le presté mucha atención al nuevo nombre o a la sucesión de nombres que usaba, porque cambiaban con frecuencia y eran difíciles de seguir. La maestra, una mujer con la paciencia agotada por años de lidiar con adolescentes, perdió los estribos. «Su nombre es Amy», le espetó, alzando la voz. «Ese es su nombre. Amy». La tensión en el aula era palpable. Emma, visiblemente afectada por la confrontación, comenzó a sollozar. Las lágrimas brotaban libremente mientras exclamaba con voz quebrada que todos deberían respetar a las personas trans. Su llanto se intensificó, un drama que se repetía cada vez que alguien no se ajustaba a sus expectativas. La maestra, claramente al límite, no pudo más. Con un suspiro de frustración, interrumpió la clase y envió a Emma a reunirse con el consejo estudiantil. Era la solución habitual para los estudiantes problemáticos, un intento de mediación o reprimenda. Sin embargo, permítame recordarles que el consejo estudiantil, en realidad, no quería reunirse con ella. Los rumores corrían como la pólvora. La evitaban activamente. Se escondían cuando la veían acercarse, pues sus encuentros siempre terminaban en un monólogo dramático y exigencias irrazonables. También había escuchado rumores sobre su situación familiar. Se decía que sus padres no la apoyaban, lo cual es, por lo que pude entender, cierto. Aparentemente, estaban contemplando la idea de repudiarla, pero les aterraba la repercusión social. ¿Qué pasaría si el resto de sus parientes, al enterarse, la apoyaran y los criticaran a ellos? Por eso, mantenían la situación en una especie de limbo incómodo. Es importante señalar que, en mi opinión y en la de muchos, Emma también se extralimitaba en la forma en que expresaba su identidad. A menudo se le veía usando ropa extremadamente femenina que rozaba lo caricaturesco, como si su concepción de ser mujer se basara únicamente en estereotipos exagerados. Esta forma de presentarse, combinada con su insistencia y su reacción a la más mínima ofensa, sentó las bases para el acoso que se avecinaba, aunque en una dirección muy inesperada. La presencia de Emma en la escuela se transformó rápidamente de una fuente de confusión a una de constante tensión. Y la raíz de esa tensión era el acoso, pero no de la forma en que uno esperaría. No éramos nosotros quienes la acosábamos por su identidad, o al menos no intencionalmente.
El problema surgía cuando alguien, por accidente o por una honesta confusión, la llamaba el «Oh señor». En lugar de corregir con calma o ignorar el desliz, Emma estallaba. Su reacción era desproporcionada y agresiva. No era un simple enojo, era una furia descontrolada que se traducía en intimidación. A partir de ese momento, la persona que había cometido el error se convertía en su blanco. Emma los acosaba de ahora en adelante, de una manera que dejaba a todos estupefactos. No era solo verbal, la cosa escalaba. Recuerdo un incidente en el que, después de que un compañero la confundiera con un hombre en el pasillo, Emma comenzó a seguirlo por la cafetería y luego, sin previo aviso, le arrebató el almuerzo de la bandeja. En otra ocasión, a otro estudiante le quitó dinero de la mano, justificándolo con algún grito sobre la falta de respeto. La escuela, que normalmente tenía tolerancia cero con el acoso, parecía en este caso mirar hacia otro lado. El ambiente se volvió insostenible. Varios estudiantes, cansados de la situación y sintiéndose impotentes, intentaron confrontarla. Pero el punto de quiebre llegó cuando un estudiante, un chico ya de por sí impulsivo, perdió la paciencia y, en un arrebato de frustración, golpeó a Emma. Lo que ocurrió a continuación fue una auténtica bofetada en la cara para la idea de la justicia. El chico fue expulsado. Sí, expulsado. Y aquí viene lo que lo hace aún más indignante. La gente rumoreaba, y la voz corría con insistencia, que el padre de Emma, a pesar de sus supuestas reticencias a apoyarla en casa, probablemente había pagado una suma considerable a la escuela para asegurar que ella no fuera expulsada. La idea era que, para evitar un escándalo público o la percepción de que la escuela no apoyaba a una estudiante trans, se optó por una solución rápida y unilateral: deshacerse del problema original, el agresor, sin realmente abordar la raíz del conflicto que Emma estaba generando. Así, el chico que reaccionó fue castigado severamente, mientras Emma, la acosadora, permanecía intocable. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, y donde la contradicción en el comportamiento de Emma se hizo evidente para todos nosotros. Cuando los estudiantes, hartos de su acoso y de la impunidad con la que actuaba, intentábamos devolverle un poco de su propia medicina, quizás con una burla o simplemente negándonos a seguirle el juego, Emma cambiaba por completo. La agresora se convertía instantáneamente en la víctima. Ella corría al baño y se encerraba, y desde dentro podíamos escucharla llorar desconsoladamente. Eran sollozos fuertes, desgarradores, tan dramáticos que resultaban casi teatrales. Y cuando regresaba al aula, sus ojos hinchados y rojos, no lo hacía en silencio. Volvía ahí. Sin importarle quién estuviera presente o qué clase se estuviera impartiendo, comenzaba a gritar. Su mantra, repetido una y otra vez, era el mismo: todos deberían apoyar a las personas trans. Tienen que respetar. Era un ciclo. Intimidaba. Se le respondía con un ápice de su propia medicina, lloraba y luego regresaba exigiendo apoyo y respeto. Caía en una profunda tristeza, en una especie de estado depresivo, que solo se aliviaba cuando alguien, una sola persona, mostraba algún tipo de apoyo. No importaba si era genuino o fingido. Un simple gesto, una palabra de comprensión o de falsa comprensión, era suficiente para sacarla de su abatimiento y reavivar su exigencia de respeto. Era una manipulación emocional que mantenía a la escuela en vilo, y a nosotros, los estudiantes, en un estado de confusión y resentimiento creciente. La tensión en la escuela era un telón de fondo constante, un zumbido bajo y molesto que acompañaba cada clase, cada recreo. El último día de clases llegó, y con él, la promesa de un respiro, un escape de la atmósfera sofocante creada por Emma. Mis compañeros y yo, aliviados de pensar que pronto estaríamos libres de su drama, organizamos una pijamada en casa de un amigo. Era una forma de celebrar el fin del curso, de desahogarnos y, por unas horas, de olvidar la peculiar tiranía de Emma. El plan era sencillo: chicos en una habitación, chicas en otra. Queríamos evitar cualquier situación incómoda, mantener un ambiente relajado y sin complicaciones. Las dos habitaciones de invitados de la casa ofrecían el espacio perfecto, y algunos incluso planearon dormir en la sala de estar para maximizar la diversión. La noche transcurrió entre risas, chismes y la alegría liberadora de la juventud. El reloj marcaba las 10 de la noche cuando, de repente, un golpe sordo nos sacó de nuestra burbuja de despreocupación. No era un golpe casual, sino un golpe deliberado en la puerta principal, que resonó en el silencio de la sala. Nos quedamos en silencio, mirándonos los unos a los otros con confusión. ¿Quién podría ser a esa hora? Nadie esperaba visitas. La casa tenía cámaras de seguridad en la entrada,
Así que uno de mis compañeros, con un presentimiento, decidió revisar la grabación en su teléfono. La imagen en la pantalla era borrosa debido a la oscuridad, pero la figura era inconfundible. Era Emma. Estaba parada en el porche, con una bandera trans en una mano y una maleta en la otra. Y estaba gritando. Sus gritos eran desgarradores, agudos, una cascada de recriminaciones. No podíamos escuchar las palabras exactas, pero la intención era clara. ¿Cómo se atreven a no apoyarla? Podíamos imaginarla vociferando, con el mismo tono dramático y victimista que utilizaba en la escuela. La imagen era tan surrealista que por un momento pensé que estábamos soñando. ¿Cómo había sabido de la pijamada? ¿Por qué estaba aquí, en nuestra noche de celebración, con una maleta y una bandera? Nos quedamos paralizados, observando la escena a través de la pantalla del teléfono. Nadie se atrevió a abrir la puerta. Actuamos como si no hubiéramos oído nada. La música estaba lo suficientemente alta como para que el ruido de la calle se difuminara, o al menos eso queríamos creer. Volvimos a nuestros sitios, intentando retomar la conversación, las risas, pero la magia se había roto. La presencia de Emma, incluso a través de una pantalla, había envenenado el ambiente. Nos fuimos a dormir poco después, cada uno con una sensación de inquietud. La idea de que Emma pudiera irrumpir en nuestra privacidad, incluso en nuestro último día de escuela, era perturbadora. La mañana siguiente, para mi alivio, se sintió diferente. El sol brillaba y la calma había regresado. La casa estaba relajada. Los restos de la pijamada yacían esparcidos, pero el ambiente era ligero, como si la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño. Estábamos desayunando, charlando y riendo, cuando el teléfono de mi compañero John sonó. Él lo cogió sin mirar el identificador, inmerso en su juego en el teléfono. La voz al otro lado de la línea era la de Emma. No pude escuchar lo que decía, pero la reacción de John fue instantánea. Sin dudarlo, interrumpió la llamada. Cerró la tapa de su teléfono con un chasquido, como si acabara de aplastar un insecto molesto. Volvió a su juego, a su conversación, a su risa, a su lectura, como si nada hubiera pasado. Fue un acto de desprecio tan rotundo que me dejó impresionado. John, y quizás todos nosotros, habíamos llegado a nuestro límite. La paciencia se había agotado. La llamada cortada de John a Emma marcó un antes y un después. Ya no era solo una cuestión de aguantar o de reírnos a sus espaldas. La paciencia se había agotado por completo. La burbuja de aparente apoyo, o al menos de resignación silenciosa, que algunos de mis compañeros habían mantenido, se había reventado. La escena de Emma en nuestro porche con la bandera trans y la maleta, gritando en la oscuridad, había sido el detonante final. La invasión de nuestra privacidad, incluso en una noche de celebración privada, fue el último acto que la mayoría pudimos soportar. La mañana siguiente a la pijamada, mientras desayunábamos y procesábamos la surrealista irrupción nocturna de Emma, la conversación en el grupo viró inevitablemente hacia ella. Hubo murmullos, quejas y una sensación colectiva de hartazgo. Fue entonces cuando una de mis compañeras de clase, Emily, intervino. Emily era conocida por su calma y su capacidad para ver las cosas desde diferentes perspectivas, siempre intentando ser justa. Pero incluso ella había llegado a su límite. Con una voz que denotaba una frustración contenida, Emily lanzó una declaración que nos dejó a todos en silencio. He apoyado a Emma todo el tiempo, dijo, y era cierto. Emily había sido de las pocas que intentaba escucharla en clase, que asentía cuando Emma exigía respeto, que incluso le ofrecía una palabra amable cuando Emma se deprimía. Pero ahora, su paciencia se había agotado. Pero esto es demasiado. No podemos seguir así. Sus palabras resonaron con fuerza. Si Emily, la más comprensiva entre nosotros, había llegado a ese punto, significaba que la situación era insostenible para todos. La discusión posterior fue catártica. Se habló de todo, del acoso, de la injusticia de la expulsión del chico que la golpeó, de su insistencia en ser coreana, de sus lloriqueos y de su manipulación. Fue la primera vez que la mayoría de nosotros nos atrevimos a hablar abiertamente, sin temor a su reacción o a la de la escuela. Incluso los dos compañeros de clase a los que Emma había intimidado directamente, uno de ellos el que había sido agredido físicamente, el que había tocado su pelota como se mencionó en la conversación original, aunque ahora, en este contexto, era solo una metáfora de su invasión personal, se unieron a la conversación, revelando detalles que solo ellos conocían de su acoso personal. Fue una revelación para algunos, una confirmación para otros. La solidaridad en el hartazgo era palpable. La escuela,
en su intento de mantener la paz y evitar controversias, había creado un monstruo. La impunidad con la que Emma actuaba, respaldada por un miedo a la percepción pública y, según los rumores, por el dinero de sus padres, la había vuelto intocable. Y ahora, su comportamiento había escalado a un punto en el que nadie, ni siquiera los que intentaban ser aliados, podía tolerarlo. La pijamada, que debía ser un escape, se había convertido en el escenario de esta revelación colectiva. Esa noche, aunque Emma se fue, su presencia seguía flotando en el aire, una sombra persistente. Nos fuimos a dormir después de horas de conversación, con una nueva comprensión de la situación y una sensación de unión en nuestra frustración. A la mañana siguiente, cuando John cortó la llamada de Emma sin miramientos, no fue un acto de crueldad, fue un acto de resistencia, una señal de que el juego había terminado. La paciencia, en efecto, se había agotado. La llamada cortada de John a Emma marcó un antes y un después para todos nosotros. Ya no era solo una cuestión de aguantar o de reírnos a sus espaldas. La paciencia se había agotado por completo. La burbuja de aparente apoyo, o al menos de resignación silenciosa, que algunos de mis compañeros habían mantenido, se había reventado. La escena de Emma en nuestro porche con la bandera trans y la maleta, gritando en la oscuridad, había sido el detonante final. La invasión de nuestra privacidad, incluso en una noche de celebración, fue el último acto que la mayoría pudimos soportar. La mañana siguiente la pijamada, mientras desayunábamos y procesábamos la surrealista irrupción nocturna de Emma, la conversación en el grupo viró inevitablemente hacia ella. Hubo murmullos, quejas y una sensación colectiva de hartazgo. Fue entonces cuando una de mis compañeras de clase, Emily, intervino. Emily era conocida por su calma y su capacidad para ver las cosas desde diferentes perspectivas, siempre intentando ser justa. Pero incluso ella había llegado a su límite. Con una voz que denotaba una frustración contenida, Emily lanzó una declaración que nos dejó a todos en silencio. «He apoyado a Emma todo el tiempo», dijo, y era cierto. Emily había sido de las pocas que intentaba escucharla en clase, que asentía cuando Emma exigía respeto, que incluso le ofrecía una palabra amable cuando Emma se deprimía. Pero ahora, su paciencia se había agotado. «Pero esto es demasiado. No podemos seguir así». Sus palabras resonaron con fuerza. Si Emily, la más comprensiva entre nosotros, había llegado a ese punto, significaba que la situación era insostenible para todos. La discusión posterior fue catártica. Se habló de todo, del acoso, de la injusticia de la expulsión del chico que la golpeó, de su insistencia en ser coreana, de sus lloriqueos y de su manipulación. Fue la primera vez que la mayoría de nosotros nos atrevimos a hablar abiertamente, sin temor a su reacción o a la de la escuela. Incluso los dos compañeros de clase a los que Emma había intimidado directamente, uno de ellos el que había sido agredido físicamente, se unieron a la conversación, revelando detalles que solo ellos conocían de su acoso personal. Fue una revelación para algunos, una confirmación para otros. La solidaridad en el hartazgo era palpable. La escuela, en su intento de mantener la paz y evitar controversias, había creado un monstruo. La impunidad con la que Emma actuaba, respaldada por un miedo a la percepción pública y, según los rumores, por el dinero de sus padres, la había vuelto intocable. Y ahora, su comportamiento había escalado a un punto en el que nadie, ni siquiera los que intentaban ser aliados, podía tolerarlo. La pijamada, que debía ser un escape, se había convertido en el escenario de esta revelación colectiva. Esa noche, aunque Emma se fue, su presencia seguía flotando en el aire, una sombra persistente. Nos fuimos a dormir después de horas de conversación, con una nueva comprensión de la situación y una sensación de unión en nuestra frustración. A la mañana siguiente, cuando John cortó la llamada de Emma sin miramientos, no fue un acto de crueldad, fue un acto de resistencia, una señal de que el juego había terminado. La paciencia, en efecto, se había agotado. Guión bajo, 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 y luego, casi tan de repente como había llegado, el tormento cesó. Fue casi agosto, y la vida escolar había retomado su curso rutinario, aunque con una ligereza que no habíamos sentido en meses. Un día, escuché un rumor. Emma había cambiado de escuela. La noticia se extendió como un susurro de alivio entre los pasillos. No se sabía la razón oficial de su partida. Quizás sus padres finalmente habían cedido a la presión de la escuela,
o quizás ella misma había percibido la pared de rechazo que la rodeaba. Sea cual fuera el motivo, la verdad era que ya no estaba. El silencio que dejó su ausencia fue ensordecedor al principio, y luego liberador. La tensión en los pasillos se disipó. Los profesores respiraron tranquilos. Y nosotros, los estudiantes, pudimos volver a ser simplemente eso, estudiantes. Ya no teníamos que preocuparnos por las confusiones accidentales que llevaban a acoso, ni por los sollozos dramáticos en el baño, ni por las exigencias de respeto forzado. La amenaza constante de su presencia había desaparecido. La experiencia con Emma, aunque traumática en su momento, dejó una marca peculiar. Nos enseñó, de una forma extraña y difícil, sobre los límites de la paciencia, sobre la diferencia entre el respeto genuino y la exigencia coercitiva, y sobre cómo el miedo a la controversia puede, paradójicamente, empeorar las cosas. Algunos de nosotros aprendimos a ser más cautelosos con nuestras interacciones, otros a valorar la autenticidad. Ahora, la historia de Emma se cuenta en voz baja, casi como una leyenda urbana de nuestra escuela. Una advertencia sobre los peligros de las identidades forzadas y las expectativas irracionales. Nadie la extrañaba. Solo el recuerdo de su paso, como un mal sueño del que finalmente habíamos despertado, permanecía. La vida siguió, pero con la certeza de que, a veces, las lecciones más extrañas son las que más nos marcan.